Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de largos meses de inactividad, las ferias dedicadas al arte abren poco a poco sus puertas aquí en Francia. Este es el caso de la Bienal Internacional del Grabado, que abre sus puertas este sábado en la localidad de Sarcelles, Sarcelles se diría en castellano, a 2 pasos de París, y que este año da carta blanca a Colombia como país invitado. Y precisamente para hablarnos de esta Bienal de Grabado y de su trayectoria como artista, tenemos el honor de tener con nosotros a Ferney Chambot, perdón. Buenas tardes, Ferney. Buenas Y tardes. sobre todo, bienvenido aquí a Francia. Acabas de llegar en el avión, ¿no? Sí, acabo de bajarme del avión hace 2 horas y estoy directamente llegando aquí a la entrevista con ustedes. Sin problemas el vuelo, ¿todo bien? Todo bien, afortunadamente. Has venido acompañado por Jean-Pierre Tanguy, quien es el comisario, el curador de esta Bienal. Muy buenas tardes, Jean-Pierre, y muchas gracias por venir y hacer el esfuerzo de hablar un poco de español. Sí, 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 Constantino. Buenas tardes también y espero que voy a hablar correctamente español. Maravillosamente. Ya me gustaría a mí hablar francés tan bien como tú No, es hablas igual, español. igual, vale. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá y que eres actualmente director del programa de artes visuales de la Universidad Distrital, ¿no?, de Bogotá. Sí, soy nacido en Bogotá en el año 63 y me dedico a la enseñanza del grabado precisamente en la escuela, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su Facultad de Artes. Curiosamente vas a hacer tus estudios de Bellas Artes en Bogotá, en la Universidad Nacional, pero especialidad pintura. ¿Cuándo nace tu interés por el grabado? Bueno, eso es una historia porque uno no conoce el grabado cuando está afuera. Cuando uno entra a estudiar, uno quiere ser pintor y cuando entra a la universidad descubre la técnica del grabado y, como le digo yo a mis estudiantes, o se enamora de ella o la odia. Una de dos, no hay puntos medios con el grabado. Yo me enamoré de la técnica y después hice algunos estudios en Bélgica y después me he dedicado a hacer las dos actividades al tiempo, enseñanza y práctica artística. Quizás el grabado es una de las más antiguas técnicas de reproducción, ¿no? Quizás antes que la pintura, ¿no? Efectivamente, tiene que ver un poco con la historia de la humanidad también. Las huellas siempre son consideradas como el nacimiento del grabado. Una huella es un grabado. Entonces, de ahí en adelante podemos contar hacia atrás cuántos años hay para pensar en el grabado como la técnica ancestral de mayor excelencia. Tienes un francés delicioso, acabo de escucharte hablar francés, quizás porque estudiaste en la Academia de Arte de Ixelles, en Bruselas, grabado precisamente. Bueno, pues gracias por lo de un francés delicioso, pero estudié en Bélgica y aprendí un poco del francés. Después pasaron como 10 años sin practicarlo y desde hace un tiempo para acá, precisamente con mis actividades, llamamos en la universidad de internacionalización del currículo, he tenido la oportunidad de retomarlo y practicarlo y aquí estoy. ¿Qué te llevó a Ixelles, a esa Academia de Arte de Ixelles en Bruselas? ¿Es conocida por ser una buena escuela de grabado? Sí, por la tradición. Esa academia tiene algo muy particular y es que independientemente de las corrientes actuales, contemporáneas, si tú quieres estudiar pintura de la figura humana con todas las concepciones clásicas, puedes hacerlo allí. Y eso me pasó a mí con el grabado. Entonces yo estudié ya las técnicas. Hablando del francés, también tienes proyectos en Quebec, ¿no? Y en Canadá. También se habla francés allí. Sí, afortunadamente, y conocí a algunos colombianos que viajamos por todo el mundo y hicimos el contacto con la Universidad de Quebec en Trois-Rivières,
que es una ciudad pequeña entre Montreal y Quebec precisamente, y en esa universidad hay un departamento grande de grabado y los grabadores somos muy dados a hacer como esas cofradías entre grabadores independientemente de la nacionalidad. ¿Cómo entran en grabado tus alumnos? ¿Es difícil para ellos aceptar esa técnica, a veces tan peculiar, ¿no? Nosotros tenemos una formación como por niveles que son autocontenidos. Es decir, tú puedes empezar primero aprendiendo serigrafía y devolverte, si se quiere, a aprender grabado en linóleo y de último ver litografía o pasar a calcografía. Lo puedes hacer en cualquier orden. Antes era primero las técnicas del planográficas, luego hueco grabado, etcétera. Pero hoy en día, como dictamos nosotros las clases en la universidad, es con autocontenidos, en cualquier orden. El trabajo del grabado puede resultar incluso peligroso, ¿no? A veces se utilizan ácidos para... Sí, nosotros tenemos todas los procedimientos y los cuidados especiales y estamos tratando de buscar alternativas para un grabado menos tóxico. Quizás una de las virtudes del grabado es que democratiza un poco el arte, ¿no? Pone al alcance de todos los bolsillos obras de arte que si no, no podrían comprarse, ¿no? Pensándolo en términos económicos, sí. Pensándolo en términos de difusión, es por el lado en que a mí me gusta pensarlo, ¿cierto? Porque es posible establecer puentes entre las comunidades por intermedio del grabado. Y eso es lo que a mí me gusta. Imagino que algunos artistas cotizados, los grabados también son muy caros, ¿no? Pero hay un punto que llegan y no exceden tampoco grandes precios que no se puedan adquirir, no. Y esa es otra ventaja, que uno puede tener acceso a diferentes tipos de obras de artistas de gran nivel y estar en paralelo con artistas iniciados. Por supuesto. Volviendo a la Bienal de Grabado de Sarcelles, lleva 40 años ya existiendo. ¿Cuál es el interés de la ciudad de Sarcelles por el grabado? ¿De dónde sale ese interés, Jean-Pierre Tanguy? El interés, primeramente, es que es muy fácil de hacer una exposición con grabados porque se trae mucho fácilmente, se puede exponer mucho fácilmente, por eso. Y con una ciudad como Sarcelles que no es tan rica, es difícil de hacer otras cosas, pero pintura o escultura, porque es demasiado difícil para hacerla. Cuéntanos, Ferney, ¿cómo nace el proyecto de colaboración con la Bienal de Sarcelles? ¿Te lo proponen o sois vosotros que proponéis a la Bienal de participar? No. Inicialmente, en el año 2017, había como la feria y era alrededor de Colombia, el país, en ese momento. Y Tanguy, el comisario, se desplazó a Colombia y contactó a unos artistas y estos llamaron a otros y hicimos una primera participación en la Bienal del 2017 como artistas independientes. Al año 2019 también participamos, algunos artistas repetimos y yo empecé a trabajar con proyectos colectivos. En esa ocasión mostré un trabajo que se llamaba El mundo es un pañuelo y fueron grabados experimentales sobre esos pañuelos que ya nadie utiliza y que en nuestra época nuestros padres utilizaban. Y para la Bienal de esta ocasión se nos vuelve a invitar como artistas independientes, pero yo le propongo a Tanguy hacer un proyecto colectivo. ¿Cuál es el interés de hacer este proyecto colectivo? Poner en el mismo nivel a artistas de gran trayectoria con estudiantes, con talleres fuera de la universidad, con talleres dentro de la universidad. De esta manera, que tú lo has dicho bien, el grabado permite esa democratización y esa transmisión de conocimientos. Son más de 40, ¿no?, los artistas colombianos que se exponen este año. Son 44 exactamente, y fue un proyecto que se hizo casi que vía conexión virtual y por internet y por el WhatsApp del celular,
porque todos estábamos confinados en la pandemia. Terrible, ¿no? ¿Cómo vivisteis ahí en Bogotá esos meses tan difíciles? Pues creo que como la mayor parte del mundo al principio con gran temor y todo el mundo encerrados en sus casas, como ese cambio de vida del estar afuera y acostumbrarse a estar dentro fue muy difícil para todos. Pero con el tiempo, con los días, con los meses que pasaban, nos fuimos acostumbrando. Cuando llega ese momento, es cuando empezamos otra vez a conectarnos y cada uno empieza a hacer sus grabados de forma independiente y hicimos ahí una gestión para poderlos reunir y enviar a la Bienal. Cuéntanos, Ferney, ¿cuál es el hilo conductor de esos 44 artistas? Ok, el tema es igual al título de la obra, que se llama Cosas de Casa. Y lo que se pretende es, con este trabajo, mostrar un poco la relación que cada uno de nosotros tuvo durante la pandemia, bien sea con los objetos, bien sea con las actividades, bien sea con las emociones que vivimos cada uno. Unos las sufrieron más, otros las pasaron mejor, pero no son solo objetos, son actividades, sentimientos que se relacionan al interior de la pandemia con cada uno de nosotros. Para muchos de los artistas la pandemia no cambió demasiado, ¿no? Porque muchos se la pasan todo el día pintando o grabando en sus talleres, ¿no? Un poco confinados a pesar de la pandemia. Sí, pero con el grabado hay una cosa particular y es que el taller tiene que estar bien dotado y no todos tienen acceso al taller. En su propia casa, claro. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo tengo un taller, pero vivo en un apartamento. Entonces, no pude ir todos los días, solo hasta el final pude desplazarme hasta el taller. Y así pasaba con la mayoría de ellos. Terrible, todos ¿no? vivían en apartamentos pequeños y lo que se podía hacer era como improvisar nuevas técnicas y hacer grabados. De hecho, hicimos unos grabados en las cajas de la leche, Tetra Pak se llama. Sí. Y los rayábamos con una punta de un bolígrafo y eso. Increíble el ingenio, ¿no?, que agudiza la pandemia. Me dirijo ahora a Jean-Pierre Tanguy. ¿Cómo fue ese viaje a Bogotá, a Colombia? Estupendo, estupendísimo. Quizás allí mejoró su español. Muchos artistas de Gian Grandi, que es un tío especial. Para mí es un viaje muy simpático con Fede Chambo, que es mi guía. Mi guía. Y por eso fue muy bien. Este año vas a continuar hablando español porque los países homenajeados en la Bienal son los países de la cuenca mediterránea. Sí. Está España, está Cataluña. De Francia, España, Algeria, Tunisia, Marruecos, Líbano, Croacia, Montenegro, Italia. Es que es una idea que quiero exponer los artistas del bassin mediterráneo. No son representados de los países, son artistas individuales que he encontrado y que expone a la Bienal. Hay mucho en común, ¿no? Hay una canción de Juan Manuel Serrat, Nací en el Mediterráneo, de Algeciras a Estambul. Hay una misma cultura, ¿no? A pesar de... pero hay más dificultad para Marruecos o de Italia, ¿sabes? Claro, para hacer. Porque se necesita un taller, como dice Ferney, por supuesto, para trabajar. Se necesita un taller y hay países que no tiene la posibilidad de hacerlo. Los medios para poder hacerlo. Ferney Chambo, Colombia no está tan lejos, ¿no?, de la cuenca mediterránea. Es un país latino y los latinos vienen de Italia, de Roma, ¿no? Sí. Colombia tiene una particularidad y es como queda en la parte superior, si se puede pensar de esa manera, de Sudamérica. Tiene dos costas, recordemos, la costa atlántica, la costa pacífica, y esa sección del país tiene unas características muy particulares. Su ambiente, el clima es siempre verano. Y hay cosas que la gente no sabe, y es que en la parte central del país hace mucho frío, igual que
la temperatura que está haciendo aquí. Entonces, somos multiculturales dentro del propio país y tenemos diferentes como antecedentes dependiendo de quiénes llegaron al país y se instalaron en qué parte del país. También hay descendencia de eso. Me contabas que el grabado llega a Colombia de la mano de los españoles, de los italianos. Claro, el grabado tiene como una historia de la colonia también. Y con toda la cuestión religiosa, las imágenes que se producían en su momento eran imágenes que aludían obviamente a la religión y por medio de ella intentaban, digamos, establecer ese tipo de cultura. Pero con el tiempo también llegaron artistas europeos y se instalaron en Colombia y fueron los que, digamos, llevaron esta parte de la enseñanza artística a nuestros países y en particular a Colombia. Tanguy nombraba a Giangrandi, que es un italiano que se instala en Colombia. Hay uno que fue el homenajeado hace 4 años, que fue Juan Antonio Roda, que es un español, pero ellos también se instalaron en Colombia y empezó a reproducirse el grabado en las universidades y en los talleres. En los primeros años de la conquista, Gutenberg no había inventado todavía la imprenta, ¿no? Llega, me imagino, con el que fue anterior el grabado a la imprenta, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa, a nosotros nos llega el grabado cuando ya se podían hacer esas reproducciones. La conquista fue una cosa, pero en la colonia fue otra, ¿no? Recordemos eso. Entonces, en la colonia es que se conocen los primeros grabados. Y son artistas que iban de Europa, se instalaban con algún tipo de función. Recordemos también como la expedición botánica que se hizo a partir de dibujos y de grabados, conociendo y acopiando toda la información biológica de las plantas, etc. Jean-Pierre Tanguy, para acabar, aliviado que pueda abrirse un salón como el salón, la Bienal del Grabado en Sarcelles, después de tantos meses de pandemia y de cierres. Sí, tenemos una suerte que la pandemia fue entre la primera ola, la última bienal y este bienal fue que podemos hacerla porque fue entre dos momentos difíciles, pero mañana no sabemos si podemos hacerlo otra vez. A los visitantes hará falta mostrar el pase sanitario. Sí, seguro que sí. Naturalmente. Sí, naturalmente. Con máscara. Además, mascarilla. Es para mañana. Pero como hay un buffet, se puede quitar un momento para comer. Imposible comer con la mascarilla puesta. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado para la apertura con máscara y pase sanitario de esta Bienal del Grabado que tiene lugar en el Sarcelles, a pocos kilómetros al norte de París, que estará abierta, por cierto, del 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Muchísimas gracias, Fernet Chambo, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, por solamente favor. Una precisión. Hay 250 artistas que exponen a la Bienal. Es muy importante que son de Canadá, de India, de Eslovaquia, de muchos países. De todos los países. Son 250 artistas que exponen allí. Muchas gracias, Jean-Pierre Tanguy, comisario de esta exposición. Perdone por mi español, que hace mucho tiempo que estamos en Francia, es Radio Francia, no importa, al revés, da un toque maravillosamente francés. Permitidme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá, sin duda, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay, para todo el continente. Y también, tú los conoces seguramente, a los espectadores de la televisión Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí en México. Okay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.